Eh, en la práctica, con esta sesión empieza la parte formal del curso. En las sesiones anteriores únicamente hemos hecho algunas definiciones, un repaso, un poquito de aritmética, nada del otro mundo. Algo que si hubiéramos tenido una sesión presencial como las de antes de la pandemia, lo hubiéramos visto en una sola clase posiblemente, en dos. Eh, la parte sustancial sobre la cual vamos a basar el resto del curso es el concepto de modelo matemático. Y en particular, podemos hablar de modelo matemático. Podemos hablar de modelos matemáticos de cualquier fenómeno, de naturaleza física, económica, social, psicológica, fisiológica, ecológica, lo que ustedes quieran. Pero en este curso nos vamos a estar enfocando en la primera parte en los modelos matemáticos en ecología y en particular en la dinámica de poblaciones. Y el siguiente gran tema del curso es modelos matemáticos de la propagación de epidemias de enfermedades contagiosas, de enfermedades que se contagian por contacto de individuo a individuo. Pero primero que nada tenemos que estar de acuerdo entre ustedes y yo en qué es lo que se va a entender como modelo matemático y cómo se va a trabajar. A estas alturas ya se habrán dado cuenta que en el Classroom que corresponde a este curso les acabo de poner un cuento de Jorge Luis Borges, gran escritor argentino que todos ustedes conocen. El cuento quiero que lo lean ustedes y que lo disfruten, pero la parte esencial y que tiene que ver con nuestro curso es la pregunta, se basa en la siguiente pregunta. La pregunta de que cuál es el mapa perfecto de alguna región. En el cuento es de un reino, de donde ustedes quieran. Después de que lean el cuento y después de que reflexionen un poquito, van a llegar a la conclusión de que el mapa perfecto del reino es aquel que coincide punto por punto con el reino. Quiere decir que es un mapa que si nosotros lo desenrollamos, cubre el reino entero y coincide con él punto por punto. Cualquier detalle, por insignificante que sea del reino, el hecho de que haya una piedrita al lado de una plantita, tiene que venir reflejado en el mapa para que sea un mapa perfecto. Entonces, si estamos de acuerdo en que ese sería el mapa perfecto, nos ponemos a preguntar, nos preguntamos, mejor dicho, y llegamos inmediatamente a la conclusión de que ese mapa, si bien es perfecto, no nos sirve. No nos sirve. ¿Por qué? Porque si yo quiero un mapa es para utilizarlo. ¿Y cuál es la utilidad del mapa? La utilidad del mapa es que yo lo pueda traer aquí en la bolsa de mi pantalón y sacarlo en cualquier momento para poder seguir las señas para llegar al sitio que a mí se me pegue la gana. Por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes, terminando esta clase, nos vemos todos para comer en la taquería del Torito que está en la calzada de Tlalpan. Y profe, no sabemos dónde queda. Espérenme, les voy a hacer un mapa. Saco yo una hoja de papel y les digo, pues miren ustedes que esto es Avenida San Fernando, en Tlalpan. Esto es Calzada de Tlalpan.
Déjenme cambiarle un poquito porque lo estoy cambiando de orientación. Esta es San Fernando, esta es Calzada de Tlalpan, el norte viene para acá y les voy a decir, aquí hay hay una gasolinera Pemex, ¿de acuerdo? Aquí está el Hospital General GEA y aquí está los tacos El Torito. Entonces, les doy a cada uno de ustedes una copia del mapa y ya saben que si vienen de Insurgentes, entonces toman San Fernando, dan la vuelta aquí y caminan, les digo, aquí está la calle Hidalgo, y ya saben ustedes, ¿verdad?, que después de 2 cuadras se encuentran la taquería El Torito. Bueno, vamos a ver este mapa. Esta no es la taquería. Esto no es la avenida San Fernando. Esto no es el Hospital GEA. Son representaciones imperfectas lo que yo estoy dibujando. Y eso me va a llevar a la conclusión inmediata. ¿Qué cosa es un mapa? Un mapa es una representación imperfecta de la realidad. ¿Y para qué diablos queremos una representación imperfecta de la realidad? Porque es útil. Entonces, si bien un mapa como este es una representación imperfecta de la realidad, es útil en el sentido de que me sirve para un propósito muy claro: llegar a donde quiero ir, llegar a nuestro lugar de encuentro, ¿sí? Y desde luego yo les digo, aquí hay un parquecito chiquito. Esto que acabo de pintar, no, evidentemente no es el parque. Sí, es una representación simbólica, icónica de un parque, pero no es el parque. Entonces, ¿de qué me sirve todo este rollo de decirles a ustedes que el mapa perfecto no sirve, mientras que los mapas imperfectos son útiles? Puesto exactamente eso es lo que va a ser un modelo matemático en la biología. Un modelo matemático en la biología va a ser una representación imperfecta de un fenómeno. Y otra vez me echan ustedes la bronca y me dicen: profesor, yo no vine aquí a la facultad a que me enseñen cosas imperfectas. Yo vengo aquí a entender la naturaleza en su cabalidad. Les digo, momentito, ¿verdad? Porque si todos nosotros llegamos al acuerdo de que un modelo matemático de un fenómeno es una representación imperfecta del fenómeno, pero que nos va a ser de utilidad, entonces todos nos ponemos de acuerdo en tener una representación imperfecta, pero que nos sirva para un propósito. Vamos a profundizar un poquito más con respecto a esto. ¿Cómo se establece una representación imperfecta de un fenómeno? Se representa rescatando los aspectos relevantes del fenómeno y dejando a un lado los aspectos irrelevantes. Tanto la relevancia como la irrelevancia de los aspectos es un concepto muy poco objetivo, pero sin embargo, si nosotros llegamos a un acuerdo, podemos entonces trabajar juntos en lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo matemático de una neurona, ¿creen ustedes que sea útil para la representación matemática del funcionamiento de una neurona cuál es el color de la neurona? Pues no, es irrelevante. ¿A qué huele una neurona? ¿A qué sabe una neurona? Hay una serie de rasgos que, si bien son reales y que son características de la neurona,
no me sirven para estudiar y comprender su funcionamiento. Por otra parte, hay rasgos que son esenciales para comprender el funcionamiento de una neurona. El hecho de que una neurona recibe información de otras neuronas y si sobrepasa esa información, esas señales, sobrepasa un umbral, la neurona a su vez dispara una señal a otras neuronas. Ese no solamente es un aspecto relevante, es un aspecto esencial. ¿De acuerdo? El proceso de ir discriminando lo que es relevante de lo que no es relevante es el proceso en el cual se basa toda la modelación matemática de cualquier fenómeno de la naturaleza. Y vamos a estrenarlo nosotros con un modelo, ¿verdad? Un modelo matemático que propuso en 1800 y poquito tiempo después, 1804, 1806, no me lo sé de memoria, pero es un modelo ya de crecimiento de una población propuesto por un ministro religioso, un pastor inglés llamado Robert Malthus. ¿De acuerdo? El libro en el que propone su hipótesis de trabajo Robert Malthus se consigue muy fácil. De hecho, existe una edición del Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Consíganlo por curiosidad si les interesa más profundizar en el tema. Aquí desde luego que no vamos a desarrollar todo el contenido del libro, únicamente vamos a extraer lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es un párrafo. El párrafo se los voy a dictar ahora mismo y lo vamos a repetir, pero me da flojera escribirlo. El párrafo dice lo siguiente. Dice, la tasa en términos modernos, desde luego. Y vamos a estrenar lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, dice Malthus, pero en términos modernos. Dice, supongamos que la tasa de crecimiento de la población humana es una progresión geométrica, mientras que la tasa de crecimiento de los alimentos en el mundo es una progresión aritmética. ¿Qué quiere decir eso? En términos modernos, ¿qué quiere decir eso en los términos que ya hemos seguido que ya hemos propuesto en la clase anterior? Quiere decir, ¿verdad?, que la población humana, al crecer como una progresión geométrica, crece de forma exponencial. Es decir, E a la K por T. Dicho en otras palabras, crece a tasa constante. Esto lo voy a subrayar varias veces. ¿Sí? Mientras que, ¿cuál es la gráfica de la función exponencial? Ya sabemos todos, ¿verdad? Porque es una de las funciones mejor conocidas en la matemática, más empleadas, que es la típica curva exponencial, donde el cruce con el eje vertical es la condición inicial. Esto quiere decir que la población humana crezca a tasa constante, es decir, crece en forma exponencial. Mientras que si la cantidad de alimentos, y voy a decir que esta es la cantidad inicial de alimentos, crece como progresión aritmética, entonces crece siguiendo una línea recta. Entonces, la conclusión de Malthus es lo que se llama
en términos modernos también, la catástrofe malthusiana. La catástrofe malthusiana es que, como aquí tengo el eje del tiempo, llegará un momento en que la población esté muy por encima de la cantidad de alimentos disponibles. Voy a hacer el dibujo más grande del lado derecho. No se les olvide a ustedes, ¿verdad?, que crecimiento a tasa constante es lo mismo que crecimiento exponencial y que progresión geométrica. Entonces, si hago este dibujo, el mismo que tengo allá abajo, pero más grande, ¿verdad? Si este es el crecimiento de la población, la catástrofe malthusiana va a ocurrir en el momento en que la población sea más grande que la cantidad de alimentos necesarias para su sustento. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a aumentar la productividad de alimentos, la producción de alimentos. Aumentar la producción de alimentos es aumentar la pendiente de esta línea recta. Entonces aumento la pendiente de la línea recta y lo único que estoy haciendo es retrasar la catástrofe malthusiana. Entonces la estrategia adecuada nunca va a ser aumentar la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque un exponencial siempre le va a ganar a cualquier línea recta, no importa qué pendiente tenga la línea recta. De hecho, ya comentábamos en una sesión anterior que la exponencial no puede ser acotada por ningún polinomio, no importa qué tan grande sea el grado del polinomio. Entonces, la catástrofe malthusiana es inevitable. ¿Y qué pasa si disminuimos la tasa de crecimiento de la población? La tasa de crecimiento de la población, si disminuye, vamos a tener un crecimiento así, pero lo único que vamos a estar haciendo es retrasar la catástrofe malthusiana. Entonces, hay una serie de consideraciones políticos, sociales, económicas que recomienda Malthus para tratar de evitar la catástrofe malthusiana. Si quieren lo podemos comentar en la sesión en vivo, en la próxima clase interactiva que tengamos. Simplemente quiero introducir con ustedes el modelo de crecimiento de población de Malthus, que es este. ¿Por qué? Porque este es el primer modelo de crecimiento de una población que se expresa en términos matemáticos modernos. Estrictamente no es el primer modelo de crecimiento de una población. Les voy a pedir que todos ustedes indaguen el modelo de crecimiento de una población de conejos que propuso Fibonacci, que ya todos ustedes conocen el nombre de Fibonacci, todos ustedes saben cuál es la secuencia de la sucesión de Fibonacci, y busquen en el internet, ¿verdad?, cuál es la formulación original que le da Fibonacci a su modelo de crecimiento de conejos. También lo vamos a comentar en la clase presencial, en la próxima clase que nos veamos en la plataforma de videoconferencia. Ahora simplemente, ¿verdad?, nos vamos a quedar con el modelo de Malthus. Quiero, por favor, que esta parte quede bastante clara, y en el caso de no ser así, pues que anoten las dudas o los comentarios que tengan ustedes para que todo esto lo solventemos en la próxima sesión interactiva que tengamos. Pero vamos a seguirle. Denme permiso de borrar todo.
denme permiso de borrar todo. Simplemente voy a volver a copiar la expresión matemática del modelo de Malthus y la hipótesis en la que se basa. Entonces me dice el tamaño de una población después de t unidades de tiempo es la condición inicial por e a la k por t, donde la letra k es la tasa de crecimiento relativa pero instantánea de la población. La aritmética detrás de todo esto ya sabemos hacerla. Ya les puedo yo dar unos datos y podemos empezar a jugar con los mismos datos. Pero lo que vamos a hacer ahora es analizar el supuesto que hace Malthus. Porque Malthus, en el momento que nos dice que esta es la ecuación válida de su modelo, él dice una población a progresión geométrica, es porque está suponiendo que la tasa de crecimiento es constante. Pero vamos a cotejar la afirmación de que la tasa de crecimiento es constante, la vamos a cotejar con el ejercicio que ya hicieron ustedes del crecimiento de las bacterias. Ya hicieron ustedes como un ejercicio que el número de bacterias después de n horas es igual a 2 a la n, y ya vieron ustedes que después de una semana el volumen que ocupan es una cosa ridículamente grande. Entonces, en la naturaleza de los seres vivos es imposible que se dé un crecimiento a tasa constante. Dicho de otra manera, es imposible que se dé un crecimiento como progresión geométrica, y solamente podemos aceptar como válida esa hipótesis en lapsos muy breves del crecimiento de una bacteria bajo condiciones bajo condiciones muy cuidadosas de laboratorio. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Vamos a ver. Quiero que por favor todos ustedes y yo hagamos una lista de cómo nos imaginamos que debe de ser un dispositivo natural o un dispositivo experimental para que sea aceptable que la tasa de crecimiento sea constante, basados en la experiencia del ejercicio que hicimos de las bacterias. Entonces, en primer lugar, si yo pongo las bacterias en un plato de Petri, ¿verdad? Y aquí pongo un inóculo de las bacterias. Son tan pequeñas las bacterias que al principio ven el plato de Petri como si fuera infinito y dicen, órale, a crecer de manera exponencial. Pero en el momento que siguen creciendo y se encuentran con el borde, se dan cuenta, ¿verdad? No se dan cuenta las bacterias de nada porque no tienen conciencia. Más bien sucede que el crecimiento de las bacterias empieza a experimentar la finitud del medio y no puede ya seguir creciendo a tasa constante. Tendrá que disminuir la tasa con la que crece. Entonces, para suponer que la tasa es constante, el medio tiene que ser ilimitado. Anótenlo, por favor. Pero no solamente eso. De nada me sirve un medio que es ilimitado sin que el recurso alimenticio también sea ilimitado. ¿De acuerdo? Porque si el medio es ilimitado pero no hay que comer, de nada me sirve. Entonces vamos a poner recursos. En recursos es la palabra que yo voy a utilizar para alimentos, pero tendría que ver también con otro tipo de recursos de naturaleza física.
la oxigenación, en el caso de que las bacterias sean aeróbicas, etcétera, etcétera. Los recursos también tienen que ser ilimitados. Pero no basta con que los recursos sean ilimitados, porque ¿qué tal si son ilimitados pero no están a mi alcance? Entonces tienen que ser ilimitados, pero también tienen que estar homogéneamente distribuidos. Homogéneamente distribuidos. 3. Los parámetros de natalidad y mortandad de las bacterias no dependen de los individuos. ¿Por qué? Porque las bacterias todas son semejantes a todas las demás. Entonces, en este caso, en los humanos eso no sucede. En los humanos las tasas de mortandad dependen de la clase social, del ingreso, dependen de la geografía, las tasas de natalidad dependen de la edad, las tasas de natalidad también dependen de la geografía, no es la misma la tasa de natalidad en Europa que en África, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo podemos suponer que la tasa es constante? Cuando esos parámetros son los mismos para todos los individuos. Entonces, la población, como en las bacterias, es homogénea. Homogénea. 3, no, 4. ¿Qué más tendríamos que suponer para aceptar la remota posibilidad de que la tasa de crecimiento sea constante y por lo tanto esta sea la ecuación que rija el fenómeno? Pues sigamos inspirándonos en el caso de las bacterias que están creciendo en una caja de Petri. Si están creciendo en una caja de Petri, pero de repente se encuentran con un hongo que está creciendo y que eventualmente se van a encontrar, y que el hongo es el hongo Penicillium y que va a inhibir el crecimiento de las bacterias, entonces ya no va a ser constante la tasa de crecimiento de las bacterias por la presencia del hongo. Entonces tengo que suponer que la población es una población aislada. Quiere decir que no interactúa con otras poblaciones, con otras especies. No interactúa en ningún caso de todas las posibles interacciones ecológicas que se pueden dar entre dos bacterias, entre dos especies, quiero decir. Entre dos especies se puede dar el caso de que una sea el depredador de la otra, de que una sea el parásito de la otra, que entre las dos se beneficien mutuamente y sean simbiontes, etcétera, etcétera. Hay toda una lista que viene en todos los libros de texto de dinámica de poblaciones, de cuáles son todas las posibles interacciones por parejas de especies. Pero para poder suponer nosotros de que la tasa de crecimiento sea constante, tendría que suponer que la población no interactúa con otras poblaciones. 5. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Les voy a dar unos segundos para que lo piensen. A ver, estamos tratando de hacer una lista lo más exhaustiva posible de cuáles serían los requisitos que tendría yo que exigir a un fenómeno para que fuera dable suponer que la tasa es constante y que por lo tanto esta sea la ecuación que mande sobre ese fenómeno. Ya llevamos 4, ¿verdad? Que el medio sea ilimitado, que los recursos sean ilimitados y homogéneamente distribuidos, que la población sea homogénea,
es decir, que sean los individuos indistinguibles entre sí y que la población no interactúe con otras especies. 5. Que no haya procesos de migración. No hay migración. No hay migración ni para adentro ni para afuera. Quiere decir una población cerrada. ¿De acuerdo? 6. ¿Qué más podemos seguir exigiendo? 7, 8. ¿Qué más podemos seguir exigiendo para medio convencernos de que la tasa es constante y por lo tanto aceptar que esta población crece en forma exponencial? Vamos a pararle aquí. No digo yo que sea una lista exhaustiva, pero en este momento voy a tratar de convencerlos cuál es el procedimiento que vendría a continuación y que nos va a llevar las siguientes semanas del curso. Las siguientes semanas del curso van a seguir la siguiente tónica. Apunten por favor estos 5 requisitos pero estamos conscientes de que a lo mejor no es exhaustiva la lista, pero démosla por buena. Entonces, lo que vamos a hacer es, si estos 5 puntos se cumplen, entonces esta es la ecuación que rige el crecimiento de la población. Todas las poblaciones del universo en las cuales sean aceptables estas 5 premisas crecen de esta forma. ¿Cuántas hay? No, pues en el laboratorio, con mucho cuidado, las bacterias, siempre y cuando en lapsos limitados y siempre y cuando no se me contamine el cultivo. Pero en la naturaleza, fuera del laboratorio, no hay poblaciones que cumplan con el crecimiento malthusiano. Eso es algo que vamos a discutir en la próxima sesión interactiva. Y el procedimiento que nos va a llevar a las próximas semanas va a ser el siguiente. ¿Cuál de todas estas hipótesis les parece la más irreal y la más inaceptable? Pues todas. Pero vamos a empezar con la número 1. ¿Qué tal si yo ya no acepto que el medio sea ilimitado? Entonces estoy aceptando la negación, es decir, que el medio sea limitado. Si el medio es limitado, aunque se cumplan las demás hipótesis, la tasa de crecimiento ya no va a ser constante y por lo tanto esta no va a ser la ecuación que rija sobre el fenómeno. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que traducir a términos matemáticos el hecho de que el medio sea limitado. Y eso nos va a dar un modelo matemático a tasa variable que matemáticamente es más cercano a la realidad, pero matemáticamente va a ser más complicado que esto. Y ahí es donde nos vamos a acordar de el cuento de los mapas. El modelo matemático va a ser más cercano a la realidad, pero a cambio de un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio se paga en divisa de complejidad matemática. Un modelo matemático más cercano a la realidad va a ser un modelo matemático más complicado. Lo vemos la próxima clase.
Pero ¿qué va a pasar una vez que estudiamos ese modelo? Pues ese modelo va a servir únicamente cuando 2, 3, 4 y 5 sigan siendo válidas. Entonces yo puedo aceptar que el medio sea limitado, pero que el medio sea limitado y que la población está aislada, me cuesta trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente recurso va a ser, pues vamos suponiendo que la población sí puede interactuar con otras especies. ¿A qué nos va a llevar? A una expresión matemática más complicada, porque va a ser esta más lo que resulte de quitar esta hipótesis. Y ese va a ser el juego de las próximas semanas. El juego de las próximas semanas va a ser desechar hipótesis restrictivas y aceptar las consecuencias matemáticas. ¿De acuerdo? Ese es el menú para el siguiente par de semanas o 3 semanas, las que hagan falta hasta que esto quede cabalmente comprendido y que ya nos podamos brincar a la siguiente parte de nuestro curso. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima sesión interactiva y ahí discutimos, platicamos, redondeamos conceptos, pero sobre todo me hacen llegar sus comentarios. Hasta luego.